nada, Dios cuida de mí. Y si me faltara el poder para mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de ti. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. Gracias a Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Muy buenas tardes, amados hermanos, amados amigos. Dios los bendiga abundantemente. Gracias al Señor. 18 horas, 5 minutos. Amén. Bendiciones, bendiciones. Estamos listos para dar la palabra. Deseamos que el Señor nos ayude en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias. A ti sea la gloria. A ti sea, Señor, toda la alabanza. No hay otro Dios como tú, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas quien puedas hablarnos, ministrarnos a través de tu palabra en esta oportunidad. Bendecimos a las personas que administran estas redes. Tu gracia los guarde, los cuide, los protege. A las personas que van a estar entrando en contacto también, te rogamos, Señor, que tú les hables a través de esta palabra. Que estos consejos, instrucciones que nos das en tu palabra llegue al corazón de tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo que estaremos contigo. Permítenos, Señor, dar esta palabra a tu pueblo. A ti la gloria. Necesitamos tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por siempre y para siempre vives. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, la honra y el honor a ti, Señor. Amén. Bendiciones, hermana Esther. Dios lo bendiga. Estamos listos para dar la palabra del Señor en esta oportunidad. Agradecemos al Señor por este tiempo en la mañana. Qué gusto verlo. Estuvimos gozándonos en la iglesia en forma presencial, pero cuidándonos, de todas maneras cuidándonos de cualquier tipo, cuidando el protocolo que tenemos. Bien, hemos estado estudiando, reflexionando acerca de la palabra. En el capítulo 10, 9, 10, 11, 12 y 13 son máximas de sabiduría. Y en el capítulo 11 nos hemos quedado. Y bueno, hoy día vamos a estar viendo capítulo 11, 12, 13. Como hemos dicho, estos capítulos nos ayudan para que podamos nosotros tener unos temas específicos, como por ejemplo acerca de la familia, acerca de la economía, acerca del hombre pecador y el hombre impío, lo que abomina a Jehová, instrucciones que los padres deben dar a sus hijos. Son cosas que necesitamos leer y poder nosotros estar preparados cómo hacer para que podamos nosotros aplicar esta palabra a nuestras vidas. Bien, estuvimos también mencionando que en esta oportunidad vamos a hablar acerca del capítulo 12 de Proverbios. Dice la palabra: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Mire esta palabra: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es ignorante. Es importante saber escuchar las instrucciones y mandamientos que nuestros padres nos dan, o también la palabra de Dios que nos da. Las instrucciones, dice, el que ama la instrucción. Aquí hay un asunto que nos debe amar, y a muchas de las personas no nos gusta que nos den instrucciones. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, acá hay una palabra muy fuerte, es ignorante. Entonces esta palabra nos lleva a reflexión a los siguientes textos. En el capítulo 13, Proverbios capítulo 13, el versículo 13 también nos dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que
teme el mandamiento será recompensado. Aquí estamos viendo que hay una recompensa para la persona que sabe escuchar. Hay una recompensa para la persona que acepta la instrucción, el menosprecio que una persona da acerca de la instrucción va a ser en contra de él. Entonces acá estamos viendo esta palabra sabia en el capítulo 13, versículo 13. Bien, veamos a ver el capítulo 13, versículo 18. Veamos el versículo 18. La pobreza, dice la palabra de Dios, la pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mire, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, esta palabra necesitamos escuchar hoy en día. Hoy en día casi no se quiere escuchar las instrucciones, pero acá dice pobreza y vergüenza vendrá al que menosprecia el consejo. El consejo que un padre da a sus hijos o el consejo que la palabra de Dios da a su pueblo, acá no debemos menospreciarlo, pero el que guarda no solamente tiene su recompensa, sino también tiene honra, dice acá. El versículo capítulo 15 de Proverbios mismo, el versículo 31, el 31. El odio que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre sabios morará. Mire lo que dice la palabra, bien claro, el que escucha, el que sabe escuchar los consejos, las instrucciones, las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Qué hermosos consejos que nos da aquí. Entonces es necesario, la palabra de Dios nos está diciendo, es necesario escuchar las instrucciones y los mandamientos que la palabra de Dios nos da. Es necesario escuchar el consejo de una persona anciana, de los padres y los hijos. Nosotros como hijos debemos saber valorar el consejo que nuestros padres nos dan. ¿Y qué pasa si hay alguien de los padres da un consejo en contra de la palabra del Señor? Entonces ahí tenemos que tener sabiduría para escuchar la palabra de Dios, porque puede haber un consejo aparentemente bueno, pero viene de personas impías. Entonces eso no habla la palabra, está hablando de personas sabias que saben dar buenos consejos. Amén. Bendiciones, hermano Juan, la gloria sea para nuestro Dios. Es un gozo, es una alegría haberle visto en esta mañana también. La gloria y la presencia del Señor sea con ustedes. Bien, bendito Perú, gracias al Señor. Estamos aquí con nuestros amigos de La Siembra, bendito Perú. Gracias al Señor. Música peruana, música de Perú profundo. Gracias al Señor. Bien, estamos deseosos de compartir esta palabra con sus amigos. Comparte esta palabra también con sus contactos para que pueda llegar también esta palabra a ellos y es una manera como usted también puede estar evangelizando. Gracias al Señor. Amén. En la palabra del Señor, en la versión moderna, en la Reina Valera, versión moderna, nos dice esta palabra que hemos estado leyendo del capítulo 12. Mire lo que dice. Grandioso es nuestro Perú. Gracias, Señor. Aleluya. Mire, escuche lo que dice esta versión. Quien ama la corrección, también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender de la corrección. Mire lo que dice esta palabra, lo que hemos estado leyendo, capítulo 13, versículo 13, en esta versión moderna, actualizada, dice, si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa.
lo que hemos estado leyendo, el versículo 18, también dice, si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. Entonces esta palabra nos está ayudando para que podamos ser instruidos de acuerdo a la palabra. Capítulo 15, le hemos leído el versículo 31, y en esta versión me agrada esto porque es cierto, tenemos que leer esta versión, me gusta porque es de Reina Valera, la misma Reina Valera que usamos, pero es actualizada. Entonces me conseguí esto y me está ayudando bastante. En capítulo 15, versículo 31 dice, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Ese es el asunto, que a veces las instrucciones que recibimos para mejorar nuestra vida no la queremos aceptar. El versículo 32, quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. Bien, vamos a seguir leyendo la palabra. Bien, en cuanto al Proverbios capítulo 12, versículo 24, nos habla acerca de la economía, acerca del trabajo, acerca del negocio. Acá hay consejos prácticos para una vida de trabajo y honradez. Amén. Comparta esta palabra, voy a compartir con mis amigos para que ellos también escuchen la palabra del Señor y puedan estar atentos a lo que el Señor les esté hablando a través de esta palabra que estamos dando. Amén. Es un gozo, es una alegría poder compartir la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Algunas personas, muchos nos han agradecido porque decían, Señor, justo la palabra que yo necesitaba. Ese día yo escuché, pastor, estoy muy agradecido por lo que usted está siendo usado por el Señor. Humberto Velarde, bendiciones, hermano, le estamos extrañando, hoy día le hemos extrañado y queremos verlo pues antes de que podamos tener ya prácticamente, hoy día estuvimos celebrando con los niños el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es que Él nació en nuestro corazón. Eso es el nacimiento verdadero, el nacimiento, el natalicio, la Navidad, que Jesucristo nació en nuestro corazón. Bien, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la economía? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el capítulo 12, versículo 24, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Diligentes son las personas trabajadoras, manos trabajadoras, personas que tienen iniciativa y buscan y crean el trabajo, porque Dios nos ha dado sabiduría para crear trabajo y también para poder ayudar a otras personas con el trabajo y la sabiduría que Dios nos da. Y por eso dice diligente, más la negligencia será tributaria. El versículo 27 dice la palabra, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Mira, lo llama indolente a una persona perezosa que no quiere trabajar. Para hacer precioso del hombre, pero hacer precioso del hombre es la diligencia. Personas que tienen iniciativa, están buscando siempre hacer lo mejor en el trabajo. Si le piden hacer algo, él hace todo el esfuerzo para hacer mejor de lo que lo piden. Entonces ese es parte de nuestra diligencia. El versículo 11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Está hablando de la economía. El que labra su tierra se saciará de pan. El trabajador, el que siembra, va a tener cosecha. Más el que sigue a los vagabundos, el que no quiere hacer el trabajo, el que está con sus amigos aparentemente llevándose una vida entre comillas placentera, pero dice que es falto de entendimiento. Quisiera leer en esta versión capítulo 12 versículo 11. Mire lo que dice la palabra aquí. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto. Qué tremendo, es fuerte, ¿eh?
Es fuerte esta palabra. El que sueña despierto, ¿no? Es un gran tonto, dice esta palabra. Entonces, el versículo 27, 12, 27, dice, el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. En la versión de Reina Valera que nos dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. El 27 aquí habla el perezoso, lo habla como indolente. El perezoso, 27, se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. Entonces estos son los consejos que la palabra de Dios nos está dando. Capítulo 13, el capítulo 13, versículo 4, dice la palabra, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Lo leo una vez más este versículo en la versión moderna. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Mire, el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este versículo 4. En el versículo 7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Eso es lo que nos dice esta palabra. Y mire lo que dice aquí en esta palabra. Algunos dicen ser ricos y no tienen nada. Otros dicen ser pobres y nada les falta. Esa es una vida práctica. Conocemos a muchas personas así que aparentemente son pobres, pero tienen de todo. Lo que vale más en el hombre es tener paz, es tener tranquilidad de vida. El dinero mal habido pronto se acaba, dice la palabra. Vamos a leerlo. El versículo 8 dice, 13, versículo 8 dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no escucha censuras. El rico, por su dinero, corre el peligro de ser secuestrado. El pobre no tiene problemas en ese sentido, pues nadie lo amenaza. Mire, es el contraste entre el pobre y el rico. El versículo 22 dice la palabra del Señor en esta versión, el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Mire, esta palabra nos está advirtiendo, 13:22, la riqueza del hombre bueno serán para sus nietos. Las riquezas del pecador, según la herencia de la gente, es para la gente honrada. Mire la palabra del Señor. Esos hijos ni siquiera lo van a disfrutar porque es una riqueza del pecador. En cambio, la riqueza del hombre justo, del hombre bueno, llega aún para sus nietos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Linda enseñanza. Proverbios capítulo 14, el versículo 4, dice, sin buey el granero está vacío. Miren, nos está hablando estos textos acerca de nuestra economía, acerca del trabajo, del negocio. Acá dice, sin buey el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. En esta versión actual dice, sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Entonces la palabra del Señor nos está dando estos consejos sabios. En el capítulo 15, versículo 6, también nos habla la palabra del Señor. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. Mire lo que está diciendo esta palabra en el versículo 6. Dice, a la familia del hombre honrado nunca le falta nada.
El malvado, sus ganancias, lo traen grandes problemas, grandes dificultades. Pues esta palabra nos está dando una advertencia en cuanto a cómo tenemos que tener nuestra economía. ¿Esa economía está bien? ¿Ese dinero es bienvenido o es mal habido? Porque el dinero mal habido pronto se acaba. Debemos ser íntegros en palabras y en nuestro trabajo. Esos son los consejos que la palabra de Dios nos da. En realidad, la verdadera riqueza es la humildad y la generosidad. Esa es la verdadera riqueza, porque eso te trae paz, te trae tranquilidad de espíritu, te trae paz en tu corazón. El versículo 16 nos dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor es lo poco. Dice, más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas, sin obedecer a Dios, sin hacer caso. Claro, pero muchas personas no obedecen el consejo, no hacen caso a las instrucciones de la palabra del Señor. Este versículo 17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Usted ha pasado esto muchas veces, de repente, familias pasan esto, donde se sientan a comer y en vez de comer alegres, algunas personas aprovechan esa reunión para dar quejas indirectas, y algunos se levantan: me malograste el desayuno, me malograste la comida. Qué terrible. Y hay personas que a propósito lo hacen. ¿Por qué? Porque hay maldad en su corazón. Entonces la palabra del Señor aquí nos está advirtiendo en este versículo 17: mejor es la comida que de legumbres donde hay amor. Esa es la palabra, donde hay amor. Luego, que de buey engordado. ¿De qué sirve de comer una comida de buey engordado? Mire lo que dice esta versión, tremendo. Mire el versículo 18, mire 17. Las verduras son mejores que la carne cuando se comen con amor. Qué tremendo. Pero turbación en la ganancia, el 18, en el versículo 15, versículo 17, donde el buey engordado representa abundancia. Pero ¿de qué sirve que haya mucha comida y hay odio, hay envidia, rencores, y después te sacan en cara lo que comiste? ¿De qué sirve eso? La palabra del Señor nos da una advertencia. Mejor come legumbres. Come, ¿para qué tanto afán? Come lo que realmente tu cuerpo necesita para salud y bienestar tuyo. Come lo que hay. ¿Para qué te afanas? Dice la palabra. Entonces este versículo nos ayuda. En el capítulo 15, versículo 25, dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Este versículo 25 dice: Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Que el Señor nos ayude para que podamos entender estas lindas consejos, lindas enseñanzas acerca de lo que dice la palabra acerca de nuestra economía. He encontrado también en estos capítulos qué es lo que abomina a Jehová. Mire, interesante, porque no hay solamente 1, 2, 3 versículos. ¿Qué cosa abomina a Jehová? ¿Qué cosa no le gusta a Jehová? Usted y yo necesitamos saber. Mi hermana Marilu, bendiciones. Hermano Luis Arias, Dios lo bendiga abundantemente. Compartan esta palabra. Gracias, Señor. A Él sea la gloria y la alabanza por lo que el Señor sigue haciendo. Mire lo que
dice esta palabra. Ya hemos leído anteriormente las cosas que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta. En Proverbios capítulo 3, la vez pasada estuvimos viendo en el capítulo 3, versículo 32, porque Jehová abomina al perverso. A Jehová no le gusta el hombre perverso, más su comunión íntima es con los justos. En el capítulo 11 estuvimos viendo también el peso falso. El peso falso es abominación a Jehová. A Dios no le agrada eso, más el que pesa cabal le agrada. Esas son las cosas que hemos estado ya viendo. En el capítulo 11, versículo 20, versículo 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Mire, esta palabra es necesario que podamos nosotros tenerlo. Anótelo allí. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Si una persona pues está actuando así, invitando a comer para luego sacar en cara, es una persona perversa, es un perverso, un hombre que no puede estar viviendo tranquilo ni deja vivir tranquilo. Entonces la palabra de Dios nos da una advertencia. Eso es abominación a Jehová. Mire lo que dice aquí el versículo 12, capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. No solamente los que hablan, sino los que hacen verdad son su contentamiento. En este capítulo voy a leer la versión actual 12, versículo 12. Miren lo que dice esta versión. Los malvados son esclavos de sus malos deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Los malvados habla acerca del hombre que habla mentiras. En el capítulo 15, el versículo 8, dice la palabra de Dios: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Mire lo que dice este versículo 15:8. Dice, a Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. Qué tremendo. Bien entendible, no hay por qué explicar más detalles. En el versículo 9 dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Este versículo dice, a Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Tremendas palabras de consejos sabios para que nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Entonces acá nos está hablando a Dios qué cosa es lo que no le agrada. A Dios no le agrada los labios mentirosos, son abominación a Jehová. A Dios no le agrada vidas fingidas, porque para Dios eso es abominación. Y no debemos usar nuestra lengua como espada, porque dice que hay palabras como espadas cortantes de dos filos. Nuestras palabras deben ser como una medicina que den salud a nuestra vida y también a otras personas. Nuestras palabras deben ser consejos para quien lo necesita, para los demás, consejos para guiar a los demás. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, así dice la Escritura, pero está diciendo que deben ser con sabiduría para poder nosotros ayudar a otras personas, a guiarlos en la manera como dice la palabra del Señor. En el capítulo 15, versículo 26, dice también el libro de Proverbios 15:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Estamos viendo lo que a Dios no le agrada, es abominación, que no lo huele mal para Dios. Esa es la palabra abominación. Versículo 26, 15:26. Miren lo que dicen.
Dios no soporta los planes malvados, pero le agrada las palabras amables. Tenemos que nosotros saber qué palabras vamos a dar. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Tal cual es su pensamiento, tal es su corazón. Porque del corazón mana esos pensamientos. Si el corazón está sucio, su mente también va a estar sucio. Y si su mente está sucio y su corazón está sucio, va a lanzar palabras sucias, palabras hirientes, palabras que van a maldecir. Acá la palabra dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, más la expresión de los limpios son limpias. Las palabras que una persona puede dar, unas palabras de afecto, unas palabras que agradan, una palabra amable. Esas son las palabras que deben salir de nuestros labios. Entonces esta palabra que estamos viendo nos ayuda mucho. Y avanzando un poquito en esta misma libro, el capítulo 16:5, he encontrado otro donde dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, no quedará sin castigo. Capítulo 16, versículo 5, estoy dando lectura. Dice, Dios no soporta a los orgullosos, y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Eso es lo que dice esta versión actual. Mire, la palabra del Señor nos está hablando, nos está enseñando acerca de estas tres cosas que hemos estado viendo. Primeramente, ¿qué dice la palabra acerca del consejo, las instrucciones que nos dan nuestros padres y la palabra de Dios? Hemos visto esto, hemos sacado una conclusión que es mejor escuchar, saber escuchar las instrucciones y mandamientos de los padres y también de la palabra de Dios. En cuanto a la economía, hemos visto este punto también, que los consejos prácticos acerca de cómo debe ser nuestra vida diaria, de trabajo y una vida de honradez. Entonces, debemos ser íntegros en palabras y en nuestro trabajo. La verdadera riqueza es la humildad y la generosidad. Entonces, esta palabra nos ayuda mucho para que podamos ponerla en práctica. En el libro de Proverbios, capítulo 13, he encontrado también otra verdad muy hermosa, donde la palabra de Dios nos habla también a los hijos, a los padres, a la familia. Mire este tema muy hermoso acerca de la familia. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Versículo 1 del capítulo 13. Mas el burlador no escucha la reprensión. Este versículo nos está hablando de un padre al hijo. El hijo debe ser sabio. El hijo sabio recibe el consejo. Cuando el hijo es sabio, cuando recibe el consejo de su padre. Entonces esta palabra debemos nosotros tener en cuenta las palabras que dice acá en el libro. El hijo sabio acepta que su padre le aconseje. El hijo sabio acepta que su padre le corrija. Eso es lo que dice acá. Inclusive le tenga disciplina. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Bueno, sabemos de esto, que hay padres que no saben criar a sus hijos, pero la palabra de Dios nos está diciendo bien claro, y eso es importante, qué cosa dice la palabra en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Hay hijos que hacen berrinche y delante de todos les avergüenzan a sus padres. Entonces eso es fruto de que ese papá o esa mamá no está dando la instrucción adecuada a sus hijos. De repente es un padre permisivo y tolerante. No, hay que darle las instrucciones adecuadas como dice la palabra. Mire lo que dice. Vamos a aprender aquí cómo una familia debe cuidar, debe guiar, debe instruir, debe enseñar a sus hijos. En el capítulo 14 del libro de Proverbios, capítulo 4,
14:4, versículo 4 dice, la mujer sabia edifica su casa. Qué bien. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que la mujer sabia va a saber enseñar a su hijo, a su hija. ¿Por qué tanto énfasis en la mujer? Porque la mujer es la que más está en contacto con sus hijos. El varón a veces no está porque trabaja y se va a trabajar. Entonces mayormente no está en el momento, no está presente. Dice, pero es necesario que nosotros podamos tener la instrucción tanto al padre como la madre, que puedan saber instruir a sus hijos. Y cuando instruye el padre a su hijo, la madre debe apoyar eso, no ponerse en contra. Entonces, antes necesariamente tienen que conversar cómo deben instruir a su hijo. Y si la madre le da alguna instrucción a su hijo, a su hija, el padre también tiene que apoyar, y porque si no los hijos van a decir, bueno, mi mamá es mala, mi papá es bueno, mi papá es malo, mi mamá es buena, y no es una buena enseñanza eso. Acá en el capítulo 14, el versículo 20, vamos a leer. Gloria a Dios. No ese es el versículo que estoy buscando. El versículo... Amén. Mire lo que dice el versículo 26. No es 20, es 26. El temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Qué tremendo. Cuando mamá y papá instruyen a los niños en los caminos del Señor, de seguro que van a tener gran recompensa. Pero ambos tienen que ponerse de acuerdo, no solamente uno, ambos. Instruir a los padres a sus hijos en el temor de Jehová. El temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Muchos padres instruyen a sus niños aparentemente bien, entre comillas, pero no saben que están instruyendo a esos niños hacia la muerte. ¿Por qué? Porque le hacen todos los gustos, le aceptan todos los caprichos. Mamá y papá festejan cuando ese niño le pega a la abuelita, le da patadas a la mamá. El padre festeja eso. Oiga, usted está criando un delincuente en potencia. Y cuando sea grande, ese niño te va a pegar a ti. Entonces, la palabra de Dios nos aconseja que debemos instruir a los niños en el temor de Jehová. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Acá dice el versículo 5 del capítulo 15, el necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Eso nos indica que los padres debemos dar la corrección necesaria a nuestros hijos. Yo he escuchado muchas veces a los padres, yo nunca he castigado a mis hijos, nunca los voy a castigar a mis hijos. Una cosa es pegar a los hijos y otra cosa es castigar a los hijos. ¿Por qué castigas a tus hijos? Porque no están haciendo las instrucciones que tú diste, las instrucciones que mamá y papá se pusieron de acuerdo para que pueda haber esas instrucciones en casa, y es necesario que esas cosas se lleven a cabo. Pero cuando este niño, esa niña no hace lo que los padres habían acordado, entonces está en falta, está haciendo mal las cosas. Entonces ese niño aprende mal. Entonces por eso es lo que la palabra de Dios nos está dando este consejo de que debemos instruir a los niños como debe ser en corrección. 15, versículo 21,
Dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Un niño necio, una niña que se porta neciamente, en vez de dar alegría al padre, le va a dar tristeza. ¿Por qué? Porque no hay una instrucción adecuada, no hay una enseñanza adecuada, y ese niño se hace necio. Dice, más el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido, el que tiene sabiduría, la mujer entendida, el esposo y la esposa que tienen sabiduría, saben cómo guiar a sus hijos, saben cómo corregir a sus hijos. No es que le están pegando, sino que, mira, si tú no obedeces lo que te estamos diciendo, te vamos a castigar. Te estoy llamando la atención una vez, luego otra vez, mira, ya te he llamado la atención 2 veces, no estás haciendo lo que te hemos enseñado. La tercera vez te voy a castigar porque no estás obedeciendo lo que dice la palabra. Entonces, Dios mismo, por causa de la desobediencia de Adán, Dios los castigó. ¿Y qué padre? El que no ama a su hijo no le castiga, dice la palabra. No lo disciplina, dice la palabra. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender de esta hermosa palabra, donde los padres tenemos que ser buenos instructores a nuestros niños, a nuestras niñas. Bien, eso es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a algunas instrucciones que estamos recibiendo al hogar, a la familia. Bien, Él viene por mí. Hay unas cositas más que de repente podemos ver, pero ya no nos alcanza mucho tiempo. Solamente quiero remarcar acerca de este Proverbios capítulo 12, versículo 14. Vamos a hablar un poquito de la lengua, un poquito de la boca. Ahí con eso termino. 12:14 dice la palabra del Señor. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y será pagado según la obra de sus manos. Acá estamos viendo, hermanos, tenemos que tener este consejo porque lo que tú siembras con tus labios, eso también vas a cosechar. El 12:19, mire rápidamente dice la palabra del Señor. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo será por un momento. El versículo 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra le alegra. Hay palabras que dan tristeza. El capítulo 14, el versículo 3, dice la palabra del Señor, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Ahí encontramos claramente cuando actuamos neciamente con nuestras palabras. El versículo 5, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Sepa que, hermanos, todo lo que uno habla, Dios nos va a juzgar. El capítulo 14, versículo 23, dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras, las palabras malas, las palabras no correctas, eso van a traer dificultades, inclusive pobreza, dice la palabra. El versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas, el que habla verdad, mas el engañoso hablará mentiras. El Proverbios capítulo 15, el versículo 1 dice la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira. Qué lindo es este versículo. Varias veces lo hemos aplicado en la consejería. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuidado con las palabras ásperas. Cuidado esposo, cuidado esposa con esas palabras ásperas, porque no ayudan en nada. No va a ayudar en nada, absolutamente nada. Mas la palabra áspera hace subir
el furor, la ira. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Quién eres tú, necio o sabio? Si eres una persona sabia, sabrás controlar tus palabras. Capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida. Va a ser vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando hay una palabra áspera, hay una palabra de maldición, eso a veces hace llorar a las personas. Eso quiebra nuestro espíritu, es un quebrantamiento, hay aflicción, se llora por esas palabras y dice la persona, mejor no me hubieras pegado y no me hubieras dado esas palabras que han sido muy hirientes. Por último, el versículo 23 del capítulo 15 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Esta palabra nosotros tenemos que tener en cuenta porque Lucas capítulo 12 versículo 7 dice la palabra, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada palabra que podamos hablar, eso Dios lo tomará en cuenta. Nos enseña entonces la palabra de Dios cómo usar nuestra lengua y cómo usarla adecuadamente y cómo no usarla. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando en estos cortos versículos aquí sabios consejos para hacer el uso de nuestras palabras. Bien, ahí nos quedamos, gracias al Señor, y vamos a continuar teniendo este estudio de reflexión de la palabra del Señor, capítulo 12, 13, 14, 15, son máximas de sabiduría, donde encontramos varios temas allí. Hay un tema donde habla acerca del impío, del pecador, ¿no? Hay un tema donde habla acerca de la sabiduría, del perverso, acerca del sabio y del necio, y acerca de la prudencia o el entendimiento. Vamos orando. Padre, gracias por la palabra que tú has estado ministrándonos en este momento. Realmente necesitamos más y más saber acerca de las cosas. Gracias tuyas, Dios Santo, que esta palabra nos ha enseñado qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que no te agrada. Señor, guarda nuestros labios. Queremos, Señor, que nuestros labios nunca más hablen mentira, porque eso a ti no te agrada. Nuestra lengua, Dios Santo, lo hemos usado para maldecir. Esas cosas no te agradan a ti, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tú nos perdones y perdona a tu pueblo, si no, hasta aquí no hemos hecho caso omiso a tu palabra. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. Tu bendición sea para cada una de las personas que han estado escuchando esta palabra. A ti sea la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermano Astolfo Puerta, desde la ciudad de Moyobamba. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Amén. Bendecimos por la palabra poderosa de Dios. Saludos a nuestros hermanos allí de Moyobamba. Gracias al pastor Astolfo, que también esta palabra está transmitiendo al todo el Alto Mayo a través de nuestro hermano Henry Puerta Jarama. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente y la gracia del Señor sea con todos ustedes. Saludos entonces a nuestro hermano Wellington, a todos nuestros hermanos allí, a nuestra hermana Margarita. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias al Señor, estamos muy contentos de poder tener este tiempo de reflexión de la palabra. Que Dios los bendiga y la gracia del Señor sea abundante con todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo 53 minutos. Desde Lima, Perú, a las naciones. Una radio bendecida para bendecir. En vivo, gracias al Señor. Estamos muy contentos de poder tener esta radio. Esperamos seguir teniéndolo. Estamos casi cumpliendo el contrato que el Señor pueda proveer para poder tener otro año más. Bien, solamente la gracia del Señor sea como Él quiere. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Amén. Gracias al Señor. La gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor.
El Señor viene pronto. En las nubes Él vendrá. Gloria a Dios. Nos despedimos con esta hermosa canción. Que el Señor pues nos ayude a estar listos, a preparados, porque Él viene pronto. Maranata. Él viene pronto. En las nubes vendrá. Tal como Él se fue. En las nubes Él vendrá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Él vendrá a llevar a su iglesia. En cualquier momento debemos estar listos y preparados. Amén. Le alabaremos y seguiremos alabándole ahora y hasta la eternidad. Gloria al Señor. Bendiciones. Dios lo bendiga abundantemente.